Escandallar un producto es el trabajo de desglosar los ingredientes, cantidades de los mismos e importes que componen un artículo de venta. Para calcular el coste de producto, entonces, de un artículo, lo que hacemos es sumar el coste de los ingredientes que componen dicho artículo. Generalmente, cuando hablamos de coste de producto, de cost, hacemos referencia al coste porcentual del mismo, que es el coste de producto dividido por el precio de venta neto y multiplicado por 100. Como pone en la fórmula, coste de producto neto dividido entre precio de venta neto por 100 es igual a coste de producto en porcentaje. Y su complementario, 1 menos el coste de producto en porcentaje, es igual al margen de beneficio unitario en porcentaje. Este coste es lo que conocemos como coste de producto ideal de un artículo de venta, el que sale de los escandallos. El trabajo de desglosar los ingredientes, cantidades e importes que componen un artículo de venta es lo que se llama, escandallar un producto. En principio, el coste de producto, cost, es solo un cálculo del coste de la composición del artículo que no toma en cuenta el costo de la mano de obra en la fabricación del mismo. Sin embargo, es evidente, los productos con mayor tiempo de preparación y elaboración tienen un coste de labor mayor que los productos listos para venderse, tales como los postres envasados, botellines, cervezas y la mayoría de las bebidas. Este punto deberemos de tenerlo en cuenta en los análisis de cartera de producto que realicemos, como ya hemos visto en un paso anterior. Debemos ser muy rigurosos a la hora de escandallar los productos. Si no lo hacemos así, las diferencias posteriores con los costes reales obtenidos no solo serán sustanciales, sino que además no tendremos referencias claras de cómo podemos o debemos actuar ante estas desviaciones. Debemos, pues, tener en cuenta al escandallar un producto que lo que buscamos es su coste ideal, es decir, realizamos los escandallos partiendo de una operación correcta. Los productos están bien descongelados, no están apelmazados, los vegetales están bien cortados, tenemos una buena distribución de los ingredientes por todo el producto cuando es necesario, las cantidades son exactas. En fin, buscamos que el coste real nos indique, con las desviaciones que encontremos respecto a este coste ideal, los puntos en los que podemos actuar, los que podemos para mejorar nuestro control o mejorar nuestros costes. Por otra parte, evidentemente, si hacemos los escandallos en condiciones tan ideales que no tienen relación con la realidad, lo único que vamos a obtener será frustración y no información. La única manera real de controlar no solo nuestro nivel de costes, sino también la excelencia de nuestra operación, es comparar los costes reales obtenidos con los costes ideales que deberíamos de tener. Para poder hacerlo, debemos tener todos los escandallos de todos los productos de venta, desde un plato de menú a un café con leche. Para trabajar con escandallos debemos entender antes los dos tipos de artículos que manejamos en nuestro sistema ASI. Esta división nos facilitará enormemente la gestión del día a día de los escandallos. Son los artículos de proveedor y los artículos genéricos. La tabla de artículos de proveedor, como su nombre indica, son los artículos que compramos a los proveedores. En ellos registramos todos los datos relativos a las características de los artículos. Es importante no solo mantenerla actualizada, sino también completar todos los campos posibles de las mismas, ya que son la base para la gestión de muchos de los listados y funciones del programa que veremos posteriormente, como productos a descongelar o preparar, precios, caducidades, etc. La tabla de artículos genéricos es una tabla utilizada para enlazar los artículos del proveedor y los escandallos, y que nos evita mucho del trabajo de actualización de los mismos por cambios en las referencias. Y ello lo hace en dos aspectos, ante cambios de proveedor y ante cambios de precio. Un artículo genérico es un artículo con el que hacemos referencia a un ingrediente que irá en escandallo de forma genérica, por ejemplo, salsa de tomate. De cada artículo genérico podemos tener varios artículos de proveedor concretos, por ejemplo, de salsa de tomate podemos tener posteriormente como artículos de proveedor salsa de tomate Orlando, salsa de tomate Apis, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno con un precio y proveedor diferente. Lo que hacemos es enlazar el artículo genérico con el artículo de proveedor concreto que estamos utilizando. Así, lo que realmente elegimos al hacer el escandallo son artículos genéricos que están enlazados con un artículo de proveedor concreto. Si cambiamos un artículo de proveedor por otro, por ejemplo, de salsa de tomate Orlando a Apis,
Lo único que tenemos que hacer es actualizar el enlace del artículo genérico y tendremos automáticamente todos los escandallos que hagan referencia a la salsa de tomate automáticamente actualizados. Y de igual manera ocurre con los precios de compra. Al cambiar el precio de compra de cualquier artículo, todos los escandallos en los que éste esté presente se actualizan automáticamente. Como en la entrada de pedidos revisamos el precio de compra de forma diaria, nos aseguramos que en todo momento nuestros escandallos y costes ideales están actualizados. Estos cambios de precio, sobre todo en productos frescos que cambian semanalmente, incluso en algunos proveedores de forma diaria, pueden suponer, y de hecho suponen, muchísimo trabajo de mantenimiento administrativo, que nos evitamos utilizando la tabla de artículos genéricos. El punto principal es que el escandallo se pueda llevar a la práctica. Si el escandallo no se puede llevar a la práctica, no nos vale de nada. Tener siempre presente que es difícil operar con pesos cuando el volumen de trabajo es alto, ya que no es posible pesar continuamente los productos utilizados, por lo que al final, al fabricar, las cantidades se terminan poniendo a ojo. Por ello, las recetas que realicemos deberían de poder trasladarse a volúmenes y unidades en lugar de a pesos. Es lo que conocemos como escandallo volumétrico que veremos más adelante. Los costes de producto individuales obtenidos al hacer los escandallos los debemos analizar en conjunto con el resto de artículos de venta y hacerlo además de forma ponderada según las ventas. Es decir, no hay de por sí un coste alto ni bajo, no hay en principio un porcentaje de coste bueno, sino que estos costes debemos verlos en función del artículo, las razones que tengamos para que esté en carta, la familia a la que pertenece y el mix de coste esperado de dicha familia, y el mix total de costes de producto ponderado por las ventas, total de carta. Hablaremos también de este tema más adelante. Otro punto es que también debemos de tener presente la diferencia entre la unidad de producción y la unidad de venta. En muchas ocasiones no podremos hacer escandallos para un artículo en particular, sino que la producción será para una serie de ellos. Pongamos por ejemplo un cocido, una paella, en general cualquier guiso. No podemos hacer un cocido para una sola persona, ni una paella para una persona, podríamos, pero bueno, sería excesivamente caro. Lo hacemos para varias personas y luego repartimos en raciones. Lo ideal es que el escandallo refleje la producción que se realiza para varias personas, la que realizamos realmente, y luego dividamos en raciones. Nuestro sistema informático nos debe permitir realizar esta acción. Para realizar los escandallos debemos seguir los siguientes pasos. Primero, realizar un listado con todos los artículos de venta que debamos escandallar. En principio, todo lo de la carta, buffets, desayunos, etc. En segundo lugar, debemos separar los artículos de venta, los artículos de producción y los combos. ¿Qué es cada uno de ellos? Bien, los artículos de venta se fabrican con artículos de proveedor, o sea, materias primas, y se venden directamente. Son los artículos normales. Los artículos de producción o artículos intermedios se fabrican igualmente con artículos de proveedor, con materias primas, pero no se venden, sino que se destinan a fabricar otros artículos de venta. Son, como su nombre indica, productos intermedios. Por ejemplo, podríamos tener como producto intermedio alguna salsa que destinamos a otros platos, que producimos, pero que no vendemos directamente como salsa en tal. Solo la usamos para fabricar otros platos. Y por último tenemos los combos. Combos se fabrican con artículos de venta. Son agrupaciones de artículos de venta que se venden en forma de conjunto. Estos tres tipos de artículos es importante separarlos, porque los sistemas informáticos les suelen dar un tratamiento diferente a cada uno de ellos. Bien, en tercer lugar, deberíamos realizar un desglose inicial de los ingredientes de cada plato, en principios sin cantidades, para averiguar los artículos genéricos que necesitamos para realizar cada uno de ellos. Con lo cual, lo que obtendremos es un listado de todos los artículos genéricos que necesitamos para fabricar nuestros productos, sea como materia prima, por ejemplo, lentejas crudas para guisos, por ejemplo, o como artículo ya producido, como pueden ser lentejas guisadas para ensaladas. En cuarto lugar, deberemos identificar los artículos de proveedor concretos que vamos a utilizar en cada artículo genérico. Por ejemplo, un artículo genérico podría ser la salsa de tomate y el artículo de proveedor concreto podría ser la salsa de tomate Orlando. Igualmente, con ello lo que obtendremos es un listado de todos los artículos de compra o de proveedor que serán los que debamos negociar con nuestros proveedores. En quinto lugar, debemos calcular
las mermas generadas al pasar de materia prima a artículos de producción. Por ejemplo, compramos las cebollas por kilos, pero para utilizarlas, primero pues debemos limpiarlas y trocearlas. Así que por cada kilo perdemos, vamos a poner 50 gramos. Pues eso significaría que tenemos una merma en ese producto de un 5%. En algunos programas informáticos, en lugar de la merma, lo que se utiliza es el aprovechamiento, que es el complementario. Es decir, 1 menos la merma es igual al aprovechamiento. En este caso, en el caso de la cebolla, pues sería un 95%. 1 menos un 5%, que es la merma, pues tendríamos un aprovechamiento del producto de un 95%. Estos artículos genéricos o de proveedor los debemos dar de alta en nuestro sistema informático, por supuesto, lo cual pues significa registrar toda una serie de parámetros que nos van a permitir pues, desde realizar escandallos a inventarios coherentes y bueno, pues muchísimas otras cosas más que en otros pasos ya veremos. En ASIS podemos dar de alta artículos de compra, podemos dar de alta artículos sustitutivos y agrupados. Los sustitutivos son los que pedimos o nos sirven si no hay stock de la referencia principal. Por ejemplo, podemos tener en cartera Martini de 1 litro o de 0,7. Los agrupados son varios artículos de compra que vendemos como un solo artículo de ventas. Estos son casos especiales y por ahora no entraremos en ello. En octavo lugar, debemos dar de alta las unidades de medida. El siguiente paso que debemos dar es, para cada artículo, cuál es su unidad de medida. Las unidades de medida son kilo, litro y unidades. Debemos estar atentos a si compramos algún artículo por peso y lo vendemos por unidades, por ejemplo. Si vendemos pollo asado, que compramos al peso pero lo vendemos por unidades, debemos asegurarnos que nos sirven unas piezas con un peso medio, lo suficientemente medio, ¿vale? Para que sea aceptable. Si no, pues si ese peso sube, se nos dispararán los costes. No es recomendable usar como unidad de medida los formatos de los proveedores, la lata, por ejemplo, porque si cambiamos de proveedor, el formato de la lata, por ejemplo, cambiaría. Por otro lado, manejando kilos, litros y unidades, tenemos una mejor referencia mental de cantidades usadas y cuáles son los precios de mercado de cada uno de ellos. Bien, en noveno lugar, tenemos pues a estar atentos a los pesos brutos, netos y escurridos. Debemos usar siempre los pesos escurridos y netos. Muchos artículos vienen envasados pues, con líquidos, agua, almíbar, aceite. Estos líquidos generalmente no se utilizan en la producción, se desechan. Por ejemplo, podemos usar atún en aceite para ensaladas. El aceite, pues no lo usamos, sino que solo sirve para conservar el producto. Por lo que cuando contabilicemos una lata, debemos contabilizar la cantidad de producto escurrido que tiene, la que realmente vamos a usar. Lo mismo suele ocurrir con algunos productos congelados. Algunos a veces congelar pierden una cierta cantidad de líquido, de agua en este caso, que no se usan y por tanto merman. Por ejemplo, las gambas, podemos comprar 1 kilo de gambas congeladas y al descongelar ver que realmente lo que tenemos son 500 gramos, lo cual habrán mermado un 50%, que no es poco. Bien, en décimo lugar, pues ya realizamos el escandallo concreto, es decir, verificamos el peso de cada uno de los ingredientes que componen nuestro producto y lo registramos en el sistema informático. Posteriormente, el sistema informático, o bien nosotros mismos en nuestro Excel, calcularemos el coste de producto del artículo que es la suma del coste de cada uno de los ingredientes. Y por tanto, el margen de contribución unitario que tiene ese producto. Revisaremos que este coste porcentual esté dentro de los parámetros aceptables para el producto y será lo que llamemos el coste ideal de producto. Al hacer los escandallos debemos tener muy presente cómo operamos. Los escandallos deben poder aplicarse al trabajo a toda velocidad de un sábado por la noche. La única manera de conseguirlo es trabajar con unidades y volúmenes y con preparaciones de producto anteriores al turno fuerte, es decir, preensamblados, pre-topping, mise en place, dependiendo de la terminología de cada uno. De estos segundos hablaremos más adelante, es decir, de los preensamblados. Es imposible para ningún cocinero trabajar pesando ingredientes en un turno fuerte, excepto que podamos y estemos dispuestos a mantener un coste de labor muy alto. Y por otro lado, es mucho más sencillo y rápido trabajar con volúmenes. Y el peso lo reservaremos para temas pues, muy concretos, como por ejemplo productos que no se vendan o que se vendan por peso, o pueden ser algunos pescados o carnes, o productos con muy poco peso, pero que la exactitud es muy importante. Imaginemos, por ejemplo, azafrán. Si nos acostumbramos a trabajar con volúmenes, al menos siempre que no sea un turno fuerte, fácilmente se nos va a quedar en la cabeza las cantidades. Simplemente viendo el plato vamos a saber si las lleva adecuadamente o no. Sin embargo, si no nos acostumbramos a trabajar con volúmenes
y queremos hacerlo con pesos, la realidad será que el cocinero prácticamente nunca pesará las cosas, con lo que nuestros largamente trabajados escandallos pues no tendrán ningún valor, porque no se aplican en la realidad. Así pues, para agilizar la producción, nuestras recetas, las que nosotros ideemos, deben poder realizarse de forma volumétrica. Ello implica que los pesos utilizados de cada ingrediente se corresponden con un volumen, por ejemplo, un recipiente, o con un número de unidades concreto que nos garanticen que usándolos siempre utilizaremos la misma cantidad de gramos. Por ejemplo, si usamos queso rallado y queremos utilizar 60 gramos en una receta, pues tenemos un vaso concreto que llenándolo al borde, sabemos que estamos gastando de media 60 gramos. Si lo hacemos de esta manera, tendremos dos escandallos. El escandallo normal, que indica qué gramos concretos lleva el producto, en este caso pues del queso 60 y su correspondiente coste, y el escandallo volumétrico, que recoge qué tipo de recipiente utilizar. Por ejemplo, pues en este caso del queso, pues como hemos dicho, un vaso blanco de queso. A nivel de cálculo de costes, utilizaremos los gramos, pero en producción y los chats de cocina utilizaremos el escandallo volumétrico. Para trabajar con volúmenes hay que adaptar la operación a trabajar con volúmenes. Si utilizamos vasos volumétricos, cucharas, etc., los cambios en las cantidades a utilizar irán en función de estos vasos. Es decir, no cambiaremos 1 o 2 gramos, sino vaso A por vaso B. Si usamos un vaso de 200 gramos y queremos poner 190 en una receta, pues deberíamos de poner otro vaso, porque si usamos el mismo, al final se acabarán echando los 200 gramos. Podemos hacer divisiones en alguno de los casos, por la mitad o por un cuarto, pero para volúmenes pequeños es mejor utilizar un recipiente propio. Al realizar el escandallo, puede que además nos veamos obligados, por una serie de razones, a modificar ligeramente las recetas. Debemos tener presente no cambiar tanto la receta que se desvirtúe el producto. Y luego hay trucos del tipo vaso de 200 menos un poquito. Bueno, puede funcionar si solo se utiliza en un producto de la carta. Pero lo normal es que el truco, entre comillas, se generaliza a tantos productos que al final nadie lo siga. Al trabajar con escandallos volumétricos, exige un compromiso de adaptación de las recetas a este procedimiento. De lo contrario, el número de recipientes a utilizar pronto se hará inmanejable. Tener presente también el porcentaje de cambio que realizamos, más que los gramos en sí. Por ejemplo, si cambiamos 10 gramos en 200, estamos cambiando un 5% de la receta. Pero si cambiamos 1 gramo entre 2, estamos cambiando un 50%, al menos de ese ingrediente. Si este ingrediente es muy caro, puede que con estos cambios nos cuadren las cuentas. Pero a la hora de la verdad es muy probable que sea muy difícil, por no decir imposible, controlar si realmente se están gastando 1 o 2 gramos, por lo que los costes de esta receta se nos irán. Y por último, que los charts de producción, es decir, los gráficos que se suelen colocar en cocina para explicar la forma de producir algunos artículos, siempre deben ir en forma volumétrica, excepto en los casos comentados anteriormente en los que es inexcusable la utilización de pesos, como por ejemplo la venta de productos al peso.